Amigas, amigos de Mercosur al Día, bienvenidos una vez más a nuestro programa de conversación, de análisis de situaciones que están ocurriendo y sucediendo día a día en nuestra América Latina. Una vez más, acompañados con el profesor Aldo Centurión López, quien les habla, José Sepúlveda, CEO de Ciudadanos del Mercosur. Vamos a analizar un tema que ha estado muy de actualidad en las últimas horas en Chile, al otro lado de los Andes, allí junto al Pacífico. ¿Qué tal, Aldo? ¿Cómo estás? Sí, ¿qué tal, José? Y un poco a la audiencia que nos está mirando. Bueno, hace unas semanas se ha iniciado un proceso de discusión, debate e inclusive crisis política del presidente Piñera interna dentro de los movimientos y partidos políticos que lo apoyan, con el Congreso, que llegó a instancias judiciales. ¿Qué pasó en Chile en las últimas semanas y que de alguna manera se definió el día de ayer? Bueno, este es un tema que viene desde hace mucho tiempo, desde que se inició el retiro de fondos de pensiones el año pasado, una propuesta de la diputada Pamela Giles en la Cámara de Diputados, considerando que no había apoyo estatal a tiempo para enfrentar la situación COVID. Vamos a recordar que Chile venía saliendo de un estallido social del mes de octubre. ¿Ah? Esto había tenido ya serias repercusiones en la vida y en la actividad económica en el país. Los primeros días de marzo tenemos en Chile el primer caso de COVID, lo cual entra a que se suspenden las actividades el 8 de marzo, es decir, solamente hubo una semana de clases en Chile, se suspendieron las actividades escolares y desde ahí empieza una crisis que a medida que va avanzando los meses se va sintiendo mucho más, como efecto obviamente de la crisis social ya anterior, ¿verdad? Que ya traía 6 meses arrastrándose. Y la diputada Pamela Giles solicita, presenta un proyecto para que se pueda retirar el 10% de los ahorros previsionales que están depositados en las administradoras de fondos de pensiones por parte de los trabajadores, al considerar que el gobierno no estaba otorgando ningún tipo de ayuda, no había aportes todavía por parte del Estado para una situación que estaba muy complicada desde el punto de vista económico y social. Ya había muchos cierres de empresas por los dos temas que se habían juntado, ¿verdad? Y se autoriza el primer retiro del 10%. Eso fue para el mes de septiembre. Para el mes de diciembre sale un segundo retiro de las administradoras de fondos de pensiones de otro 10%. En este caso, el presidente recurrió al Tribunal Constitucional, el cual falló a favor e impidió que el Congreso pudiese promulgar la ley que autorizaba este retiro. Vino ahora nuevas cuarentenas, ya todos sabemos que la situación pandémica continúa y con una segunda ola que ha sido mucho más violenta que el año pasado. Se propuso el retiro del 10% en una fase 3 y aquí empezó una discusión muy seria. El gobierno se opuso desde el comienzo de este retiro, planteó siempre de que iba a recurrir al Tribunal Constitucional, quizá teniendo como antesala el hecho que le había sido favorable ya al tribunal en el segundo retiro. Bueno, yo quiero detenerme, José, ahí por un momento para que entendamos un poco de cuánto es este 10%. Se ha retirado un 10% primeramente, el primer retiro, y después un segundo retiro.
¿Cuánto en términos de dólares es para la población eso? ¿De qué depende? Esto es como una cuenta que tú tienes en un banco. Tú tienes, vamos a poner que tú tienes 100 en el banco, el primer retiro autoriza que tú quites el 10%. Vas a quitar 10, te van a ir quedando 90, ¿verdad? Ese es tu ahorro previsional. El segundo retiro autoriza otra vez un 10%. De esos 90, ahora vas a poder retirar 9 y te quedaron 80. Ahora tenemos el tercer retiro, te está quedando 80, es decir que solo vas a poder retirar 8. Hubo gente, la gente que es mucho más joven, que tiene menos ahorro previsional, tenía solamente 5. Vino el primer retiro y solamente pudo retirar de ahí el 20% de los 5 que tenía, es decir, retiró 1. Cuando ya llegamos al tercer retiro, esa gente no tiene dinero. Entonces, hay una cantidad que se estima cercana a los 3 millones de cotizantes que ya han retirado. En el primero y el segundo retiraron los fondos que tenían ahorrados. Y hay obviamente otra parte, los cotizantes de mayor edad, los que tienen mucho más años, ya 25 años en el sistema previsional, que tienen fondos suficientes todavía, ¿verdad? Porque están personas mayores de 50 años que ya están cercanas al tiempo de jubilarse. Bueno, esos fondos previsionales es como un ahorro y que se han invertido en empresas, en sociedades, en el desarrollo de Chile, tengo entendido que es así. Exactamente. Una de las razones por las cuales había mucha oposición por parte del gobierno al primer retiro era porque se sostenía que se iban a debilitar los pilares económicos del país, porque gran parte de estos fondos se han invertido justamente en obras de infraestructura pública, vial. Gran parte de todo el sistema de carreteras que tiene Chile, gran parte de la modernización que se ha hecho ha sido justamente con los fondos previsionales de los trabajadores. Así que cuando vino el primer retiro, uno de los temores que se hacía ver era que la economía y que el pilar que sostenía económicamente el país se iba a debilitar y podría generarse un caos mucho más grave que el que ya teníamos con el golpe del estallido social. Sin embargo, ¿qué sucede? Que con el primer retiro de fondos, estamos hablando sobre los 13 millones de trabajadores que tenían los fondos de pensiones, se le inyectó a la economía del orden de los 16.000 millones de dólares. Eso fue un movimiento, te digo, grandísimo. Las ventas se recuperaron, la gente canceló sus deudas, hubo una gran inyección de efectivo al mercado. Entonces, no hubieron los efectos que se anunciaba que podían suceder. Es decir, que íbamos a tener una crisis grave después del 10% que se retiró. Fue al contrario. Mejoraron las ventas, bajaron las deudas que habían, es decir, tendió a haber un pequeño equilibrio. Se pensó que la pandemia iba a mejorar pasando el mes de septiembre, octubre, pero no sucedió eso. De ahí Es en decir, el noviembre. control de la pandemia, porque la pandemia mejoró, ¿no es cierto? Pero el control de la Pero pandemia es la que iba a mejorar, pero no mejoró. la pandemia en sí no mejoró, sino que se mantuvo, los niveles fueron prácticamente muy similares, las empresas no pudieron reactivarse como se esperaban, las pequeñas y medianas empresas siguieron en una situación muy debilitada. De ahí entonces viene la propuesta para un segundo retiro del 10% de las administradoras de fondos de pensiones, que eso se terminó pagando para el 21 de diciembre el año pasado.
Como tú puedes ver, ahí justamente dice el titular de la discusión de Chillán, dice 31% de afiliados a la AFP en la región de Ñuble ya no tiene saldo. Justamente lo que te estaba diciendo, ¿por qué? Porque ya lo han retirado en el primero y en el segundo retiro de 10% de fondo de pensión. Ahora, cuando se presenta la propuesta para un tercer retiro, es cuando el presidente Piñera, mientras esto se estaba discutiendo todavía en las comisiones de constitución, tanto de la Cámara de Diputados como del Senado, él señala de que él va a recurrir al Tribunal Constitucional para impedir que el tercer retiro pueda llegar a buen término. Y esta discusión, la verdad que fue muy seria, al punto que en el día de ayer el Tribunal Constitucional se reunió como está programado a las 2 de la tarde y hubo una votación de 7-3. 7 a favor y 3 en contra de la posición del presidente. Cuando esta noticia se conoce, obviamente... 7-3 perdió el presidente, tengo entendido. Perdió el presidente, sí. Exactamente. La vez anterior había sido 5-5, había sido empate, pero la presidenta del Tribunal Constitucional, que había votado en contra en ese momento, obviamente que su voto fue el que pesó y se rechazó en su oportunidad, ¿ya? Porque el voto del presidente tiene doble valor. Bueno, el caso de ayer, como te digo, no había, digamos, no había que dirimir absolutamente nada, ni había nada que hacer porque se consideraba primeramente que la presentación hecha en esta ocasión por el Parlamento cumplía con todos los requisitos que la ley y la Constitución exigen. En este caso, prácticamente había sido con el apoyo de los 4/5 de la Cámara. Para una presentación de este tipo tenía que tener los 2/3 y había sido superada con creces la votación y el apoyo parlamentario. Es decir, que había un apoyo transversal tanto del sector de gobierno como también del sector de oposición. Así es que en esas condiciones llegó el día de ayer, lo que está generando obviamente una crisis política que para el gobierno puede ser muy complicada porque estamos a 15 días de elecciones. ¿Qué es lo que en 15 días más que para el 15 y 16 de mayo tenemos encima? Es la elección de una asamblea constituyente, elecciones de gobernadores, elecciones de alcaldes y elecciones de concejales. Entonces, esto, por ejemplo, que es una derrota para el equipo político de La Moneda, puede trasladarse también a una severa derrota política para los grupos que apoyan ¿verdad?, al gobierno en este momento. Entonces, es una situación desde el punto de vista político muy poco favorable para todo el sector de Chile Vamos, que es el grupo que apoya al presidente Piñera. Entonces, por otra parte, claro, sí. Por otra parte, de esos 3 millones de personas que ya se han quedado, como recién te decía, sin fondos, sin capitales, el presidente va a presentar un proyecto de ley para que pueda recibir 200,000 pesos chilenos. Estamos hablando del orden de los $300 como incentivo y como aporte por parte del Estado. Pero aquí hay otro punto que esta tarde se va a discutir también en las cámaras, es el siguiente.
el gobierno propone que estos 200.000 pesos vayan directamente a los fondos de las administradoras de fondos de pensiones, cosa que en el Parlamento no están de acuerdo. Dice, este dinero deposítese directamente en la cuenta RUT que tiene cada trabajador. La cuenta RUT es el equivalente de tu número de cédula. Todas las personas tienen en el Banco Estado en Chile una cuenta RUT, es decir, una cuenta con tu número de cédula. Entonces, no se le entregue dinero a las administradoras, entréguesele directamente al trabajador que es el beneficiario. Entonces, ahí hay otro punto de conflicto en este momento, ¿ya? Porque eso obviamente dice, la administradora va a trabajar los próximos 15 días o 20 días con el dinero de los trabajadores. No estamos de acuerdo. Que se le entregue directamente al trabajador que lo necesita ahora. El sistema en Chile ya está preparado para que se te haga una transferencia muy rápida de fondos. Porque ya pasó el primer retiro, que se demoraron prácticamente en 3 semanas. Cuando se hizo el segundo retiro, se hizo en 1 semana. Por lo tanto, ahora para el tercer retiro ya el sistema está preparado y se espera que los fondos se hagan efectivos antes de la próxima semana, antes del próximo viernes, perdón. ¿Ya? Porque ya el sistema está activo. No hay nada que crear, no hay nada que organizar, ya está hecho. Entonces, esa es un poco la situación que se ha estado presentando y lo que queda ahora, es lo que va a venir. Se propone además un 2% adicional para recuperar parte de los fondos que se han ido retirando. Este 2% adicional sería con un aporte del Estado de 1% y un aporte patronal de 1%. Y ahí hay otro punto de conflicto. ¿Cómo va a financiar las pymes que están al borde de la quiebra aportes adicionales para los trabajadores? Entonces, esos son otros puntos que están en discusión que vamos a ver cómo se zanjan en las próximas horas, de acuerdo a la propuesta que va a entrar al Parlamento. Sí, José, analizando un poco en cuanto a un retiro del 30% de los aportes previsionales, según las cifras que se manejan, van desde ese porcentaje del 30% aproximadamente unos 30.000 millones de dólares a 45.000 millones de dólares, que es una cifra muy grande para transferir a los ciudadanos ante la crisis económica tan grave que ha producido la pandemia. Ahora bien, dentro de todo esto, los que han sido afectados negativamente han sido las empresas que están relacionadas al fondo de pensiones. Pero también el gobierno ha quedado afectado. Pero, ¿y quiénes son los mayores ganadores acá en este debate político? Porque de alguna manera hubo un retroceso en sentido de restricciones del gobierno en tratar de facilitar el tercer retiro, porque el gobierno se convirtió en un no prácticamente al retiro del 10%, hasta que finalmente el Tribunal Constitucional les dijo, bueno, cúmplase. Y ahora el gobierno de alguna manera promulga, y tengo entendido que está tratando de agilizar los trámites de tal manera para que se pague rápido, pero por otro lado envía al Congreso un proyecto de ampliación de los beneficios y también de cobertura de estos fondos de previsión. ¿Es así, no? Claro, exactamente. El gobierno ya promulgó la ley, falta solamente esto. Ayer por la tarde, fue ingresada a la Contraloría General de la República
y ya publicada en el diario oficial, que tiene que hacerse dentro de estas 48 horas, ya es ley de la República. Es decir, en eso sí te digo, hubo celeridad, porque el presidente tenía la facultad de vetarlo ayer, vetarla con indicaciones aditivas, ¿ya? Sin embargo, no lo hizo. Se ordenó la inmediata promulgación de la ley, ¿ya? Y lo que sí se envió, se retiró el proyecto que lo había enviado también al Senado ayer en la mañana, al Parlamento, lo retiró y está ingresando las modificaciones, como te decía, para que sean nuevamente pasadas por la Cámara de Diputados y por senadores para promulgarlas como ley y efectuar los pagos adicionales de aporte a la gente que no tiene los recursos. Bueno, esto favorece a la oposición en términos de las elecciones próximas, ¿no es así? Si vamos, claro, si vamos desde el punto de vista político, por eso te digo, para el gobierno ha sido una derrota política, ¿ah? Porque si no hubiese ido al Tribunal Constitucional hace 2 semanas atrás, esto se habría zanjado. Entonces, aquí obviamente que la gente se exacerbaron los ánimos ante la postura cerrada que tuvo el presidente de manifestarse siempre hasta el último día, hasta el día anterior, que él no iba a retirar la presentación que había hecho el Tribunal Constitucional, más sabiendo aún, porque lo hizo sabiendo que ya había tenido una votación mayoritaria por parte del Congreso Nacional, y ahí era cuando todos pensaban de que si el presidente ya tiene prácticamente los 4/5 que ha votado a favor del proyecto, puede perfectamente hacer una reforma, porque para eso necesita los 2/3 que ya habían sido superados. No era necesario haber hecho eso. Ya, ahora, ¿cómo impacta un poco en el crecimiento económico? Porque según tengo entendido, el Fondo Monetario Internacional vaticina un poco para Chile un crecimiento entre el 4, 5, hasta el 6%, ¿no? Sí, hizo modificaciones el Fondo Monetario Internacional, ampliando crecimiento económico del orden del 6%, ¿ya? Porque empezamos con un 4% y después lo modificó y ahora lo había modificado un 6% el crecimiento económico del país. Y eso va en función también del tema de las vacunas, del avance que ha tenido las vacunas. Si bien hemos visto que aún con vacunas, igual el índice de contagios ha sido alto, pero sin efectos tan letales en lo que se ha visto en la población mayor, pero de todas formas no deja de ser la cantidad que se ha afectado de pacientes COVID, pesar de la vacuna, ¿ya? Chile sigue siendo a nivel mundial el segundo país en mayor cantidad de población vacunada en relación al total de habitantes. Y bueno, eso entonces, sí claro, entonces las campañas comunicacionales, especialmente el gobierno, tienen que moverse rápido para tratar de aquellos descontentos con las reacciones del presidente Piñera y su equipo sean de alguna manera reducidas en cuanto a esta controversia entre el Parlamento y el propio gobierno, el gobierno de Piñera, ¿no? Sí, le queda al gobierno, le quedan 10 meses, ¿ya? Porque además aparte de estas elecciones que tenemos ahora en mayo, tenemos elecciones presidenciales. Claro, y realmente del equipo político que tiene Piñera va a salir 1 o 2 candidatos, ¿no? De ahí, por ejemplo, los candidatos que hay varios candidatos que tienen que ir a las primarias. Está el presidente de Renovación Nacional, que es el partido al cual el presidente pertenece.
Está Joaquín Lavín, que es alcalde de Las Condes, también como precandidato. Está Evelyn Matei, la alcaldesa de Providencia, también por el mismo sector. Y el exministro Briones, que es de Ópoli, también de la coalición de gobierno. Es decir, hay 4 precandidatos que tienen que ir a elecciones internas, ¿ya? Al igual como van a ir también por los sectores de centro-izquierda para elegir un candidato. Ya fue oficialmente designado candidato por el Partido Comunista el alcalde de Recoleta. Entonces, se prevé por, digamos, o sea, un mínimo de 3 candidatos hasta el momento serían los que hay, aparte de otros que pueden ir surgiendo en el camino de lo que queda para la campaña, ¿verdad? Final. Así que todavía en Chile no hay candidatos presidenciales como a veces hay en otros países, 8 meses antes de la elección y un año antes de la elección. Ya en algunos países uno dice, estos son los candidatos que hay. En Chile todavía no se sabe quiénes van a ser los candidatos que van a ir al final a competir por la presidencia. Bueno, ha sido un análisis bastante interesante y completo de lo que ha pasado en Chile. Bueno, se resolvió de buena manera para la ciudadanía, y la ciudadanía espera entonces la transferencia de los fondos que les corresponden a ellos, ¿no? Exactamente. Así es que vamos a ir viendo la evolución que esto va a tener, los próximos aportes y esperar que la situación pueda controlarse, porque ya un cuarto retiro o un quinto retiro ya eso ya, digamos, afectaría más seriamente, porque la cantidad de personas afectadas en sus recursos, ahí sí que sería muchísimo mayor. Bueno, perfecto. Bueno, Entonces, con esto este ha terminamos un sido, poco el análisis para un análisis muy interesante sobre Chile, país asociado al Mercosur, ¿no? exactamente, y vamos a ir viendo también qué ha pasado con los otros países, cómo también han manejado, porque República Dominicana estaba pidiendo el retiro del 30% directamente de los fondos también de pensiones de los trabajadores para ayudarlos también en tiempo de pandemia. Así que vamos a ver qué ha sucedido en el resto de los países, cómo están de alguna forma ayudando y apoyando a los ciudadanos en momentos tan críticos como son los que tenemos en este momento. De mi parte, ha sido un placer, Aldo, haber compartido contigo, haber compartido con la audiencia, y los invitamos el día de mañana a un nuevo análisis, a un nuevo programa de nuestro Mercosur al día. Que esté Perfecto, muy bien. entonces nos vemos, ¿eh? Nos estamos viendo. Que esté muy bien.